Cuando hablamos de la Revolución de Mayo de 1810, estamos haciendo referencia al inicio de un proceso revolucionario en el cual se rompe el vínculo colonial que unía a las colonias americanas con España. La Revolución de Mayo la vamos a situar en el Río de la Plata, en el año 1810, es decir, a principios del siglo XIX, pero es un proceso que no podemos entenderlo solamente en el Río de la Plata, sino que tiene una dimensión continental. Esto quiere decir que la escalada revolucionaria se dará en todos los virreinatos que España tenía en el continente americano, porque es parte del proceso que se conoce como la crisis del orden colonial, proceso en el cual el vínculo entre España y sus colonias se rompe y dará inicio a otra etapa, que es la etapa de revolución y guerra, en la cual se formarán en distintos años y tomando distintas características los estados latinoamericanos que conocemos en la actualidad. Las múltiples causas de la Revolución de Mayo fueron la Revolución Francesa, que generó el triunfo de la burguesía y además generó un cambio en la concepción del poder. Esto se vincula con las ideas de la Ilustración y del Iluminismo, donde el poder ya no estaría en manos del soberano, sino radicaría en el pueblo. Otra causa muy importante es la Revolución Industrial, de la mano del sistema capitalista, que impuso de alguna manera a Inglaterra como una potencia a nivel mundial. La crisis del orden colonial en el siglo XVIII fue otra de las causas. Las invasiones inglesas en Buenos Aires en 1806 y 1807, las cuales provocaron dos cuestiones muy importantes. Primero, demostrar que el poder de los soberanos españoles estaba sumamente debilitado y además demostró a los criollos que podían tomar las armas y unirse contra un enemigo común. Otra causa importante es la invasión napoleónica en España, la cual generó que el rey Fernando VII sea depuesto del trono. En 1810 llegaron a Buenos Aires las noticias de que Fernando VII se encontraba prisionero. Ante esos sucesos, algunos vecinos de Buenos Aires, vinculados a la élite, es decir, a las actividades comerciales, a las actividades ganaderas y al pensamiento de la Ilustración, empezaron a difundir la idea de que si el soberano ya no estaba en el poder, la soberanía debía estar en manos del pueblo. La élite criolla, protagonista central del proceso revolucionario de 1810, seleccionará entre su grupo algunos criollos como Manuel Belgrano o Cornelio Saavedra para que ellos peticionen a las autoridades virreinales y les soliciten que de manera urgente convoquen a un cabildo abierto. El primer cabildo abierto se dará el día 22 de mayo de 1810. En el cabildo abierto del 22 de mayo de 1810 se van a poner en pugna dos proyectos claramente diferenciados. Uno de ellos, liderado por un sector conservador, consideraba que, aunque el rey Fernando VII ya no ocupaba el trono de España, se debía seguir rindiéndole autoridad y respeto bajo lo que se conoce como la máscara de Fernando. Otro grupo, un tanto más revolucionario, consideraba que si el soberano ya no estaba en el poder, el derecho de decisión lo tenía el pueblo. Uno de los temas más importantes a debatir en el Cabildo Abierto del 22 de mayo fue quién reemplazaría al virrey. Se generó una discusión muy acalorada cuando parte de los miembros del Cabildo decidieron que quien ocuparía el cargo de autoridad sería nada más y nada menos que el antiguo virrey Cisneros. Frente a esto, los criollos estaban muy disconformes con todo lo ocurrido, por lo cual presionaron para que Cisneros renuncie
y convocaron a un nuevo cabildo abierto, el cual se llevó a cabo el día 25 de mayo de 1810. Lo significativo del cabildo del 25 de mayo de 1810 es que la Junta de Gobierno estuvo encabezada íntegramente por criollos, es decir, por hijos de españoles nacidos en América. Ese gobierno fue considerado revolucionario y se consideró un quiebre con respecto al orden anterior. La Revolución de Mayo de 1810 tuvo como consecuencia la formación de los primeros gobiernos patrios, desembocó en el quiebre total con España. Esto se tradujo en las guerras por la independencia, que finalmente desembocaron en la independencia de, por ejemplo, las Provincias Unidas del Río de la Plata, territorio que hoy en gran parte lo conocemos como Argentina, y dio lugar a un proceso largo, un proceso complejo, que desembocó en la conformación, en la formación de lo que hoy es el Estado argentino.